Hola, muy buenas señoras y señores, bienvenidos a este programa especial. Hoy sesión doble del programa institucional Baeza Hoy, porque en esta ocasión pues hemos de conmemorar una fecha muy especial, día 28 de junio, día en que se conmemora el Día del Orgullo LGTBIQ+. Son varias las actividades que se han organizado en el municipio de Baeza, que cuentan con el respaldo del ayuntamiento. Vamos a tener también la oportunidad de conocer a personas que son protagonistas y que tienen mucho que aportar sobre lo que representa esta jornada, pero en primer lugar queremos, pues conocer cómo está trabajando en este sentido el ayuntamiento, y nos acompaña, pues como siempre no podemos estar mejor acompañados que con Luis Ramírez Hernández. Él es técnico de igualdad, técnico de diversidad, y muchos de ustedes lo conocen porque es informador en el Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Baeza, en el antiguo cuartel de Sementales, primera planta, a la izquierda, ya lo saben. Luis, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, pues decimos que conmemoramos una fecha especial, pero sobre todo una fecha de reivindicación, en la que el ayuntamiento, es verdad, siempre ha puesto toda la carne en el asador. Efectivamente, conmemoramos un año más, ya llevamos creo que 5 años conmemorando desde el Ayuntamiento de Baeza, a través de la Concejalía de Igualdad, el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, y lo conmemoramos porque creemos, porque la Concejalía, porque el Ayuntamiento considera que sigue siendo necesario, y además una obligación de las administraciones, de todas las administraciones, seguir reivindicando, seguir conmemorando, seguir celebrando lo que es el orgullo, la reclamación de derechos para todas las personas, la reivindicación de la igualdad y de los valores que aporta la diversidad social, en este caso la diversidad de género. Bueno, importante, y como siempre son varias las actividades que se han organizado, no solamente para este día, sino también en los días posteriores. Efectivamente, empezamos hoy mismo con la lectura del manifiesto y la difusión de ese manifiesto a través de los canales habituales de las redes sociales del Ayuntamiento de Baeza y también las propias del Centro Municipal de Información a Mujer, y también la difusión de la cartelería, informando a toda la ciudadanía del resto de actividades. Tenemos precisamente en pantalla esas actividades. Efectivamente, del resto de actividades que se van a desarrollar. Por ejemplo, pues del 28 al 30 de junio, es decir, este fin de semana, pues habrá una eliminación extraordinaria de la fuente de la cristalera con los colores del arco iris que representan a los colectivos LGTBIQ+. Luego tendremos una actividad que podríamos decir muy específica o muy especial, porque siempre solemos tratarla con mucho cariño, las actividades dirigidas a público infantil, ¿no? En este caso será una serie de juegos infantiles, cuentacuentos y demás, que se desarrollarán en el Parque del Vivero el día 2 de julio, desde las 8 de la tarde hasta las 9:30 aproximadamente, dependiendo de lo gusto que estén los niños y las niñas, ¿no? La temperatura. Exactamente. Y por último vamos a hacer también una segunda proyección de una película, en este caso una película con muchos premios, muy reconocida a nivel nacional y a nivel internacional, la película Te estoy llamando locamente. Esa proyección se hará el 11 de julio a las 8 de la tarde en el patio de empresa, en el salón de actos del patio de empresa. Pretendemos con esta programación, que es muy sencilla, no pretendemos conseguir grandísimas cosas, pero sí pretendemos seguir sensibilizando a la población, a la ciudadanía y a todos los sectores de la población, desde la infancia, la juventud, las personas adultas, a todo el mundo. Están abiertas todas las actividades para que participe toda la ciudadanía, porque el objetivo simplemente es entender que la diversidad nos favorece a todo el mundo, que la diversidad complementa a la sociedad, la hace más grande, la hace más generosa, la hace más auténtica y más renovadora también. Más feliz. Efectivamente. Y más feliz. Más feliz porque la felicidad individual aporta felicidad grupal. Socialmente nos sintamos todos bastante mejor, y llega un punto
Hablaba Luis de los años que lleva celebrándose en la ciudad de Baeza, organizando el ayuntamiento actividades, y hablamos de una fecha que obviamente hay que seguir conmemorando, porque hay que seguir reivindicando, porque en nuestra ciudad, al igual que en el resto del mundo, no nos vamos a quedar cortos, en el resto del mundo sigue haciendo falta reivindicar, bueno, pues derechos en este sentido. Efectivamente, sigue habiendo muchas situaciones de acoso, muchos delitos de odio, sigue habiendo situaciones discriminatorias prácticamente en todos los ámbitos sociales, en el laboral, en el formativo, en todos los ámbitos, en el deportivo, en todos los ámbitos. Aquí en Baeza y en todos sitios, como tú decías. Eso no es un patrimonio exclusivo de un entorno, de una ciudad, de un pueblo, de un país. Es algo... Es cierto que en nuestro entorno más cercano, en los países de Europa occidental, y no en todos, la cosa ha cambiado mucho, ya cada vez se van conquistando más derechos, más libertades y demás, pero también es cierto que en el día a día se siguen produciendo múltiples casos de odio, de acoso y demás. De hecho, por ejemplo, en España, a lo que es a nivel nacional, el año pasado, en el 2023, aumentaron un 33% los delitos de odio por temas de LGTBI-fobia. Es simplemente ese dato, ese hecho, es ya de por sí importante para seguir incidiendo en la sensibilización. Es alarmante, Luis. Efectivamente. Vamos para atrás como los cangrejos. Claro, ahí tenemos los discursos de odio que vienen de muchos sitios, seguimos teniendo los estereotipos que asocian la diversidad sexual con determinados comportamientos, tenemos muchísimas situaciones discriminatorias que afectan a niños, a niñas y a adolescentes que están en los centros educativos. En fin, hay muchas situaciones que debemos controlar simplemente para conseguir la felicidad de esa persona. Es decir, para que esa persona que pertenece al colectivo LGTBIQ+, tengan exactamente los mismos derechos y las mismas oportunidades que el resto. No se pide nada diferente, sino simplemente lo mismo. Son el mismo tipo de personas, pagan los mismos impuestos, trabajan igual que todo el mundo, comen igual que todo el mundo. Exactamente igual. Es decir, somos todos y todas iguales y todes. Mira, te quería preguntar una cosa, Luis, porque sin entrar en especificaciones así muy particulares, ¿cómo está el tema en Baeza? ¿Tenéis muchos casos de consultas? ¿Tenéis muchos casos de gente que va a deciros por aquí van las cosas? En Baeza tenemos conocimiento. ¿Datos para preocuparnos o no? A ver, hay un dato que de por sí no es un dato, pero que es muy preocupante, que es el hecho de que no haya datos. Es decir, el hecho de que permanezca oculta esas situaciones, el hecho de que no nos lleguen denuncias apenas de situaciones discriminatorias, eso no significa que no existan, porque por el otro lado sí que conocemos que en los colegios, que en los institutos, que en la calle, que incluso en algunos trabajos, que incluso se están dando situaciones no ya de delitos que atentan contra la libertad sexual de las personas. Y sin embargo, a nosotros como institución no nos están llegando. ¿Qué significa eso? Porque hay muchísimas situaciones que no se denuncian. Que las víctimas no se atreven a denunciar por miedo, precisamente. Por miedo a que el hecho de denunciar aumente la exposición al riesgo. Y entonces las víctimas prefieren. Y más cuando hablamos de edades tan delicadas. Efectivamente, cuando estamos hablando de niños, de niñas, de adolescentes que están soportando situaciones que no pueden controlar porque no tienen la capacidad ni los recursos por sí para controlarlas y que además no encuentran entornos muy favorables para salir de esas situaciones. Hemos evolucionado como sociedad, progresado adecuadamente en cuanto a cómo puedan arropar, ayudar, apoyar la familia a críos, a crías, adolescentes en estas situaciones o como sociedad. Yo creo que sí, se ha evolucionado mucho, ha habido muchos avances que hemos logrado, no podemos olvidar todos los avances que se han conquistado y demás, ¿no? Por parte de los colectivos LGTBIQ+, por parte de la sociedad en general, por parte de las administraciones, que es obligación, además, tenerlo en cuenta y llevarlo a la práctica, pero es verdad también que siguen muchas cuestiones sin resolver, que siguen muchas cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, en el caso de Baeza, ¿no? En Baeza llevamos ya muchos años con planes de igualdad
con planes de igualdad de oportunidades que incluyen actividades, que incluyen acciones en favor del colectivo LGTBIQ+. Desde el ayuntamiento se sigue trabajando a lo largo de todo el año, en momentos puntuales más intensamente, como es ahora, o como es el caso de Baeza Diversa. Hay que recordar que este año que ya hemos iniciado la programación nueva para 2024 del programa Baeza por la Diversidad, sería ya la 15ª edición. O sea que ya se han dado. Y cómo hemos evolucionado y ya las ganas que tenemos de que llegue, de convertirnos en el epicentro de la diversidad. Los colectivos han aumentado su presencia a nivel social. En Baeza ya hay un colectivo que lleva un par de años funcionando y que realiza sus actividades y demás, y que son o deben constituirse en referentes para la sociedad y para el colectivo, para poder acudir en un momento determinado a realizar consultas, a resolver problemas, a recibir orientación, a lo que sea. Y apoyo. Efectivamente, bueno, pues todo eso hace 20 años no existía. Entonces, evidentemente hemos mejorado mucho. ¿Que quedan muchas cosas por resolver? Efectivamente. ¿Que se pueden resolver? Se puede intentar, sobre todo se puede intentar resolver. Y que además es obligación, no voy a decir ya de las administraciones, no voy a decir de los colectivos, yo personalmente considero que es una obligación social. Es una obligación social. Lo mismo que tenemos una obligación social con las personas dependientes, porque son vulnerables precisamente por su dependencia. Lo mismo que tenemos una obligación social con las personas mayores por su edad, por su situación. Pues lo mismo tenemos que tener, efectivamente, lo mismo tenemos que tener una obligación social con otros colectivos que sufren cualquier tipo de discriminación por el motivo que sea. En este caso, por la orientación sexual, por la identidad de género o la expresión de género. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir concienciando, vamos a seguir sensibilizando, vamos a seguir trabajando para que todas, para que todos, para que todes seamos exactamente iguales. Importante en este sentido los avances que se van dando, importante sobre todo trabajar con los más chiquitillos y las más chiquitillas. Claro, la educación este año, por ejemplo, en el lema que han escogido las organizaciones, las asociaciones más importantes a nivel estatal para el orgullo, para la celebración, la conmemoración y la reivindicación del orgullo, una parte del lema es educando o transformando para educar, o educando por la transformación o algo así. ¿Por qué? Pues porque se sigue considerando que lo fundamental es la educación, como en muchos otros ámbitos, en el ámbito de la igualdad de oportunidades, en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito de los cuidados, en el ámbito profesional, que siempre se le ha dado mucha importancia a la educación en relación con las salidas profesionales, pero la educación tiene otros muchos ámbitos, ¿no? Y uno de ellos debe ser también el respeto, la tolerancia, la diversidad, la inclusión. Y ahí estamos. Precisamente por eso nosotros solemos organizar actividades tanto desde el área de igualdad como desde la opción de diversidad dirigida a público infantil. En Baeza Diversa se organiza. Este año, por ejemplo, en el Orgullo también vamos a organizar algo similar. O sea que, el Camino Arco Iris, qué título más bonito. Está muy chulo. Se va a tratar de una serie de juegos, de gincana, de cuentacuentos, pues con mucho color, con movimiento, con sonido, con juego. Bueno, está muy bien. Además, un día emblemático en el preámbulo de nuestro 3 de julio, Patrimonio de la Humanidad. Efectivamente. Así que ahí queremos ver a muchos chiquilleríos en el Parque del Vivero participando de todas estas actividades. Que, bueno, pues que habrá que seguir, bueno, pues dándole visibilidad mientras sea necesario, y lo sigue siendo. Sí, sigue siéndolo, y la visibilidad, como te dices, es fundamental. De lo que no se habla no existe. De aquello que no tiene nombre no se habla y por lo tanto no existe. Entonces hay que hacerlo visible, hay que ponerle nombre, hay que llamarlo por su nombre y visibilizarlo. Y yo creo que en eso el Ayuntamiento de Baeza, la Concejalía de Igualdad, sigue en el empeño de mejorar esa visibilidad, de concienciar, de facilitar la integración de todo el mundo y de proteger además los derechos de todo el mundo. Todas las personas. El ayuntamiento debe ser siempre reflejo de su sociedad, y la sociedad baezana es una sociedad que siempre ha respondido muy bien y además ha evolucionado de maravilla. Me acuerdo precisamente, hacía referencia a Luis, a cuando, bueno, el primer Baeza por la diversidad, la gala y demás, que se miraba un poco ahí como expectante, y cómo la cogemos ahora, madre mía.
Efectivamente. La cosa ha evolucionado, ha cambiado mucho. La verdad que he progresado adecuadamente, como dicen en educación, y en eso hay que seguir trabajando. Luis, pues, si te parece, dejamos la parte institucional aquí. Queríamos conocer estas actividades del ayuntamiento. Bueno, pues recordamos que habrá un manifiesto por parte de la concejala que se pone, que desde hoy ya está puesto en las redes sociales y que tendremos esa iluminación extraordinaria este fin de semana y que además, bueno, pues habrá los juegos infantiles en el vivero el 2 de julio a partir de las 8 de la tarde y el 11 de julio en el patio de empresa a partir de las 8 de la tarde. A ver, te estoy llamando locamente. Si alguien no lo ha visto, que se apunte, que vale la pena. Efectivamente, una película muy interesante, muy intensa de ver, pero también muy reconfortante de ver y, por cierto, muy premiada en muchos sitios, a nivel de dirección, a nivel de producción, a nivel de interpretación, o sea que... Por algo será. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Luis. Y todos ustedes no se nos vayan, porque vamos a continuar en este programa escuchando otras voces, escuchando representantes de colectivos, de asociaciones y dándole visibilidad a este Día del Orgullo. Por cierto, feliz Día del Orgullo. Volvemos enseguida. Gracias, Luis. Gracias. Hola, muy buenas de nuevo, señoras y señores. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda parte del programa Baeza Hoy. Ya saben, el programa institucional del Ayuntamiento de Baeza. Y si en la primera parte nos hemos dedicado más al apartado institucional y las actividades que el Ayuntamiento ha organizado de cara a la celebración Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, hablábamos con Luis Ramírez, le adelantábamos que teníamos una sorpresa para la segunda parte y vamos a seguir ahondando en este tema, dándole visibilidad a este colectivo y vamos a seguir reivindicando en esta sociedad, en esta comarca de La Loma, reivindicando derechos, reivindicando libertades, reivindicando, en definitiva, igualdad. Voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy y ya verán que promete ser una charla interesante. Comenzando justo enfrente de mí se encuentra José María Molina, Pepe. Exactamente. Pepe, bienvenido, es colaborador de la delegación en Linares de Todes Transformando de Córdoba y padre de una chica trans. Efectivamente. Fenomenal. Pues ahora hablaremos contigo más adelante. A su lado, Ana López Lorente. Ella es psicóloga y sexóloga, conoce muy bien estos temas. Buena y bienvenida. Muchas gracias, Encarna. Gracias a vosotros por esta posibilidad que nos dais. Bueno, a su lado se encuentra, yo creo que una cara bastante conocida en esta comarca, sobre todo, a Luis Francisco Sánchez Cáceres, vicepresidente de la Asociación Visible LGTBIQ+, de Jaén, y también representante permanente de España de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, y me ahorro los demás porque el currículum es muy largo, o sea que ahí lo vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar de diversidad, de hablar de igualdad, de hablar de dignidad inviolable de las personas y hablar de derechos en definitiva. Y más ni menos que la obligación. Pero nos acompaña y esta mujer sí que es una cara conocida en este municipio y en esta comarca. Isabel Catina Vergara es presidenta de la Asociación Visible y también madre de una chica trans. Me encantó el programa que hicimos el año pasado porque fue chulísimo y este año vamos a por la siguiente. Pues muchísimas gracias, Encarna, por darnos la oportunidad de visibilizar y de llegar a todas las casas. Desde luego que sí, además que es necesario de dar visibilidad, de poner encima de la mesa, que no se nombra, de lo que no se habla, es como si no existiera, así que Así es. vamos a ello, porque tenemos muchísimos temas que tratar en este caso. Y para empezar, me gustaría, Luis, que lleva una larga trayectoria, ¿qué estamos conmemorando? ¿Qué estamos reivindicando? ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el 28 de junio? El día 28 de junio es el Día del Orgullo LGTBI. Conmemoramos una fecha o esos acontecimientos que sucedieron en San Francisco, en Stonewall, en Estados Unidos, en donde por primera vez la comunidad LGTBI dijo basta. Fue todo gracias también a una mujer trans que todo empezó, y sí es verdad que desde entonces la evolución ha sido constante, no sin dificultades, porque sí es verdad que todavía 55 años después de Stonewall todavía tenemos que seguir trabajando mucho en materia de igualdad, de diversidad, de respeto y sobre todo en materia de dignidad, de
de dignidad de aquellas personas que simplemente por el mero hecho de amar a la persona que tienen a su lado, por el mero hecho de reivindicarse a sí mismas como lo que son, sufren todavía en nuestra sociedad la violencia, el odio, la discriminación de la forma más injusta. Y todo tiene ese origen en ese año 68 en Stonewall. Y todavía, 55 años después, tenemos que seguir trabajando. La lucha no ha terminado, hay mucho que hacer todavía. Y mientras que los datos estadísticos de agresiones estén como estén y reflejen las situaciones que reflejen, pues hay que seguir trabajando y quizá hablar de un Stonewall 2.0 o 3.0 hasta que por fin, de una vez por todas, pues las entidades que estamos dedicadas expresamente a la defensa de todos los derechos del colectivo y de los derechos humanos en general, pues no seamos necesarios. Desde luego que sí, hablaba, me preguntaba yo, hablando estos días previos, preguntándome, hemos avanzado, porque indudablemente hemos avanzado bastante. De hecho, Isabel y Pepe están aquí sentados reivindicando el derecho de su hija, en este caso, a ser quienes son. Pero me preguntaba, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto nos queda por avanzar? Evidentemente hemos avanzado 55 años, nos decía a Luis, pero camino por andar que Date cuenta, Encarna, bueno, que... ya asociaciones, antes no había, ahora la hay. Sí. Y tenemos la suerte de vivir en un país, en España, que es el segundo país donde más se está trabajando sobre los derechos de todas estas personas. Brasil está en cabeza, nosotros somos el segundo país, pero todavía aún quedan 80 países donde todas estas personas del colectivo sufren discriminación, maltrato, están perseguidos. Incluso hay muchos países en donde las personas gays, lesbianas, trans y bisexuales están condenados a pena de muerte. Es complicado y es una experiencia complicada, pero me imagino, Pepe, en este caso, que también a los papás, a las mamás de niñas, de niños trans, también habéis tenido que ir aprendiendo a paso agigantado. Pues lo que las circunstancias te marcan y lo que las necesidades te marcan. Y ve a tu hijo feliz o a tu hija, me En cada imagino. caso, comentábamos antes de comenzar el programa con Isabel que su hija desde más pequeña lo tenía claro, ¿no? Pero en el caso de mi hija era a los 19 años y tiene 24, o sea que en estos 5 años, pues los pasos los hemos tenido que dar. Pues, ¡Qué gigante! de gigante. Y lo que pasa es que en esos 5 años hemos llegado a comprender muchas de las cosas que pasaban en esos 19 años anteriores y que no sabíamos qué es lo que pasaba, ¿no? Porque hace un momento, al empezar, comentaba, tenemos que hablar, tenemos que visibilizar, porque de lo que no se habla no existe. Pero hay algo más allá de lo que no se habla y es lo que se ignora, lo que se oculta, y eso pues día a día está produciendo mucho sufrimiento en las personas. Y eso es lo que tenemos que intentar evitar, y como decía Isabel, estamos en una situación mucho mejor que otros países, pero tenemos que ser conscientes de que día a día en nuestras casas, en nuestros centros educativos, en nuestros centros de trabajo se están ignorando cosas, se están ocultando cosas que están produciendo mucho sufrimiento a las personas. Y de hecho la cantidad de problemas que puede conllevar la situación, el ser cada uno como quiere, como es directamente complicado socialmente por muchos pasos que hayamos avanzado. Tenemos una sociedad, señora sexóloga, psicóloga, tenemos una sociedad que realmente ha evolucionado hasta el punto de realmente comprender el tema. Hombre, pasitos se han dado, porque si echamos la vista atrás, pues lógicamente no estamos como estábamos hace 55 años. Lo que pasa es que sí que es verdad que todavía es insuficiente. Y cuando te encuentras trabajando y acompañando a personas del colectivo, da igual la sigla de LGTBIQ+, porque da lo mismo la sigla, te das cuenta del sufrimiento que tienen este tipo de personas simplemente por amar a personas de su mismo sexo, o por tener una orientación sexual diferente a lo normal, y yo siempre digo que dónde está lo normal,
o por ser personas, exactamente, o por ser personas que se sienten de una determinada manera distinta al sexo asignado al nacer, ¿no? Como puede ser en el caso de las personas trans. Yo algunas veces pienso que bueno, que si este espacio le sirve a la gente para aprender y para que podamos avanzar, pues bienvenido sea, y las personas que tenemos la suerte, porque esto es una gran suerte, yo siempre lo digo, el ser humano es sexuado y eso quiere decir que tiene sexualidad prácticamente desde que nace o desde antes de nacer, ¿no? Pero las personas somos únicas, somos irrepetibles. Somos seres diferentes los unos a los otros, por eso digo que quién es el normal, que quién es la persona normal. Entonces yo creo que el tema de la diversidad, en vez de verlo con un aspecto negativo, lo que se tiene que ver es totalmente lo contrario, porque las personas, puesto que somos distintas, nos tenemos que complementar las unas con las otras. Exactamente. Y hay una palabra que a mí me encanta utilizarla, y la utilizo muchísimo en los talleres de trabajo que tenemos con el alumnado de los institutos y de los centros educativos en general, de los colegios, e incluso cuando hablo con padres o cuando trabajamos en las formaciones con distintos profesionales, porque los profesionales tienen también que estar preparados para todos estos temas. Digo lo importante que es el que nos complementemos y ese respeto, que no tolerancia, porque ni yo tengo que tolerar a nadie ni nadie me tiene que tolerar a mí. Es una palabra que creo que tiene que estar por encima de de todos nosotros, que es el respeto a que cada persona se muestre y sienta pues como se sienta a ser. ¿Quién soy yo para cuestionar una persona que independientemente que esté o no esté dentro del colectivo LGTBI? Yo no soy nadie para cuestionar la vida de nadie. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues algo que también digo yo con mucha frecuencia. Cuando la gente está criticando a los demás, muchas veces hay desconocimiento, pero es que claro, mientras está criticando a los demás no se está preocupando de resolver sus propios problemas y de resolver sus propias situaciones. En fin, yo os doy las gracias, como he dicho antes, que nos deis este espacio para poder hablar de personas que son dignas de respeto y que son personas pues igual que cualquier otro tipo de persona. ¿O qué hacemos? Como yo, claro, como ellos, como... claro. Quiero decir... ¿O qué hacemos? ¿Matamos a las personas que son diferentes? Con esas penas de muerte, como decía antes Isabel. ¿Qué hacemos? Ana, claro. Relativamente poco tiempo, teníamos un programa también en torno a otras capacidades. Hablábamos de la normalidad y decíamos, pero vamos a ver, si es que todos tenemos cierta discapacidad en ciertas facetas de nuestra vida. Yo, por ejemplo, soy absolutamente negada para orientarme. Yo para orientarme soy una pena. Es mi discapacidad, como otro montón que seguro que tengo. Pero, ¿quiénes somos para valorar la discapacidad de quién? Porque igual, la diversidad yo creo que suma y viene a enriquecernos socialmente. Y que si nos procuráramos que el de al lado fuera más feliz, a lo mejor éramos más felices nosotros también, ¿no? Yo creo que de eso se trata. Encarna, permíteme una anécdota que me ha pasado con varios pacientes, porque tenemos que decir que los psicólogos y los sexólogos acompañamos a las familias de las personas del colectivo y a los miembros, a las personas miembros del colectivo. Pero yo quiero desmitificar una cosa, y es que muchas veces se les etiqueta a este tipo de personas como que tienen problemas psicológicos o problemas psiquiátricos. Y no es así. Tienen un problema psicológico o psiquiátrico igual que lo podemos tener cualquier persona en cualquier momento de nuestra vida. La vida imposible, se lo está cargando. Exacto. Entonces, muchas veces te encuentras cuando te llegan la familia o el mismo paciente y dice, mira, es que yo soy bisexual. Y claro, están nerviosos, te cuentan, lo ven como un problema, te cuentan el peso que eso le lleva encima y yo creo que los descoloco, porque así me lo dicen, porque les doy la enhorabuena. Porque claro, se esperan a lo mejor una respuesta diferente y le doy la enhorabuena. ¿Por qué? Pues porque, claro, tienen la suerte de poder amar, de poder relacionarse pues con distintos perfiles que están ahí y esas posibilidades están ahí, ¿no? Abierto, exactamente. La actitud mental dice mucho
y juega un papel muy importante en todo este tipo de cuestiones. La triste realidad, sin embargo, es que es verdad que se sigue sufriendo, bueno, y sigue habiendo, y lo vemos continuamente en los informativos, en las noticias, en las redes sociales, delitos de odio, discriminación, en la aula, en los trabajos, la sociedad, continuamente. Pero, por centrarnos un poco, Luis, hablamos de datos y a qué nos referimos, con cifras en la mano en la provincia de Jaén. Sí. Este año ha sido particularmente complicado. Sí es verdad que desde el proyecto que tenemos en la Fundación, aquí en la provincia de Jaén, desde el año 2021, hemos visto un incremento sustancial. Antes de la pandemia empezó un crecimiento que ha sido no exponencial, pero sí ha sido un crecimiento constante. Y sí es verdad que desde el 1 de enero de 2023 hasta el 15 de junio de este año, que hemos cerrado los datos, desde la Fundación hemos monitorizado 86 casos, es decir, agresiones que han afectado a 86 personas en la provincia de Jaén. De estas 86 personas, o de estos casos que han afectado a 86 personas en total, solamente se ha puesto en conocimiento de las autoridades en 5 ocasiones. En 4 de ellas hemos podido tener acceso a la denuncia y en una de ellas nos consta que ha habido conocimiento, al menos por parte de la Guardia Civil, no hemos tenido acceso a la denuncia, pero en total serían 5 casos de las 86 personas que se han visto afectadas. Y nos ha llamado poderosamente la atención por esta razón, porque el crecimiento sigue estando ahí. Pero es que igualmente se mantiene un altísimo porcentaje de infradenuncia, donde la gente no denuncia por las razones que sean, bien porque tiene una falta de asesoramiento jurídico adecuado, bien por el miedo a las represalias, bien por la falta del apoyo familiar, bien quizá a lo mejor por no querer revelarse como miembros del colectivo. Porque le supone una vergüenza malentendida. Exactamente. Todavía eso se sigue dando. Y en muchas ocasiones hemos atendido a personas en el despacho de la Fundación que no decían que, mi nombre es tal, pero perfectamente sabemos que esa no es tu identidad. En cualquier caso, respetamos siempre el anonimato. Es decir, no facilitamos datos, ni tampoco jugamos con esos datos, ni los comunicamos. Simplemente realizamos una estadística de atención y estos son los datos que nos hemos encontrado. Es decir, en 18 meses, 86 personas se han visto afectadas y solamente 5 han interpuesto denuncia. Y sí es verdad que dentro de todo el porcentaje, por primera vez los casos de acoso o ciberacoso en menores en centros educativos es el cúmulo, es el grupo de casos más numeroso, con un total de 24 casos en la provincia de Jaén, 21 afectaban directamente a los menores y 3 casos más en donde se veía que su familia, sus madres, sus padres se veían involucrados también en esa situación de acoso. Algunos de ellos se han dado muy cerca de donde estamos en este momento y sí es verdad que eso está en la calle, es decir, negar la situación que se vive en los centros educativos es un acto de cinismo, como si negamos la situación que se vive fuera. A fin de cuentas, los menores reproducen dentro de los centros educativos lo que ven en la vía pública y también lo que ven en las redes sociales, donde existen discursos que son muy claros, que calan muy profundamente, que no hay tiempo de contraargumentarlos porque son continuos, son constantes y sí es verdad que todo ese pozo se va acumulando y se traducen en las agresiones. Agresiones que si cogemos el Código Penal y hacemos una lectura son exactamente un delito de odio. Es decir, si yo insulto, agredo a alguien en la vía pública por el color de su piel, su orientación sexual, su identidad de género, pues lo englobamos todo como un delito de odio. Y si lo pasamos a los centros educativos, donde las conductas son exactamente las mismas, también. La diferencia es que hablamos de acoso escolar y en su caso se aplicará el plan de convivencia, se activará el protocolo, que debería activarse el protocolo, eso es otro tema aparte, pero sí es verdad que tenemos una respuesta por parte del Código Penal. Otra cosa distinta es que la sociedad no está haciendo lo suficiente, y cuando digo sociedad quiero decir el conjunto de la sociedad. No solamente hablo del centro educativo, también hablo del entorno social del menor, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la administración de justicia, la administración local, que es la más próxima a la ciudadanía, es decir, todo el mundo... Muchas veces incluso el entorno familiar. Por supuesto. Muchísimas ocasiones... Creo que es lo que más duele, más sangrante. Sí, y seguramente Ana me podrá dar la razón. En muchísimas ocasiones los chicos y chicas que sufren de acoso o ciberacoso en sus centros educativos no lo cuentan a la primera. Es decir, o al menos lo cuentan cuando ya ha pasado un tiempo o ya no pueden más. Nosotros hemos monitorizado casos en la Fundación donde chicos y chicas han estado sufriendo este tipo de conducta durante cerca de 2 años hasta que han dicho, por favor, ayúdenme. Y esa es la realidad. Es triste reconocerlo en la provincia de Jaén, año 2024, pero esos son los datos y esa es la radiografía que a nosotros nos ha llegado a Fundación. La triste realidad, y me imagino que en una capital, quizá donde no todo el mundo se conoce, quizás sea menos difícil, no sé hasta qué punto, pero en municipios
donde todo el mundo se conoce con nombres, con apellidos, vecinos, vecinas, donde todo es más complicado, Isabel. Sí. Es mucho más Un complicado. municipio como Baeza, donde tú vives Sí. y tú siempre has dado desde el primer momento la cara, tú, sí. tu hija, Mm. la ha apoyado Mm. a muerte con ella y hasta el final. Pero es complicado. Y más para ti que eres adulta, para una niña. Para una niña es mucho, mucho más complicado porque, claro, eh, ellos, empecemos, por ejemplo, desde más pequeñitos. En el caso del caso de los niños y niñas trans, lo empiezan a manifestar desde la edad del habla, ¿vale? Algunos más exageradamente y otros más lo tienen más oculto. Y en el momento, por ejemplo, cuando empiezan a ir a clase y empiezan a manifestar y a querer decir, ya no soy X, ahora, Yo no soy X, soy Y, ahora- lo que sea, o H. ahora quiero que me llaméis por este nombre, quiero que me tratéis como una niña. El caso es que hay muy poca información, sobre todo en los pueblos. Y se ve eso como más raro, como más tema tabú. Y estos niños cuando llegan al centro educativo y claro, cambian su identidad de género, ya se expresan pues como realmente son, Lo que quiénes son. son. Pues como hay tan poca información en el tema de los centros educativos, hay una confusión que yo lo digo personalmente en el caso de mi hija. A mi hija desde el momento uno le han llamado travesti y mi hija no es una travesti. Entonces ahí ve el desconocimiento y la gente... La ignorancia muy la atrevida. ignorancia Muy dañina. y hace mucho daño. Y el problema es que aquí pues nos conocemos y en los municipios más pequeñitos pues ya están Una las niña, miradas, ya están el mirar hacia atrás, el señalar. En ciudades más grandes pues lo tienen un poquito más fácil, pero ya está. Por eso es la necesidad de hacerle ver a la gente que entiendan, que lean, que se informen, que comprendan lo que es todo esto. Porque es que si no lo saben, Dejar que cada uno sea quien quiere ser. Sí, Y ya está. ya está, Es ya que es está. tan sencillo porque me imagino que a los que más le cuesta, a las que más le cuesta, es precisamente a estos niños y niñas, hasta que dan el paso. Porque también tendrán sus dudas. Claro, yo supongo que estos niños y niñas conocen quiénes son sus padres, sus madres, cómo podrían reaccionar, pero sí el miedo paraliza, y sobre todo cuando no eres una persona desarrollada emocionalmente porque eres más jovencillo. bueno, y también adultos. Yo he ido paseando por la calle y me han parado adultos y me han dicho que por qué le hago caso a mí, por qué le haces caso a tu hijo, si es un niño. Si eso será una moda, será algo pasajero. Capricho, que se le va a pasar. Es que... Y lo peor que eso de las modas también se está extendiendo en los centros educativos, donde vemos a miembros del equipo directivo que cuando el menor o la menor se reconoce como un chico trans o como una chica trans, les cuesta un poco cumplir con la ley. Y cuando digo cumplir con la ley es establecer el nombre. Hablabais de protocolos, porque en general muchos de estos niños, muchas de estas niñas y demás, es verdad que los primeros signos se ven en el cole porque se sienten acosados, se sienten un poco desplazados, no les reconocen quiénes son y demás. Hay que establecer protocolos, hay protocolos normalizados a los que haya que acudir. Sí, Desde el año sí. 2011 existe un protocolo general contra el acoso en centros educativos. Existe uno que es específico para las infancias transgénero del año 2015, donde se establece incluso como consecuencia de ese ¿Se protocolo. pone en marcha, Luis? Es un caballo, es una guerra continua. Yo Cuesta. personalmente en muchas ocasiones sí hemos visto casos en donde en lugar de establecerse o de aplicarse o de activarse el protocolo de inmediato no se ha hecho absolutamente nada, ni siquiera se ha aplicado el plan de convivencia y solamente cuando, por ejemplo, de Fundación hemos dicho, señores, esto es lo que hay, o actúan ustedes o actuamos nosotros, se ha procedido a, por ejemplo, la expulsión del alumno o la alumna que ha agredido al otro chico o a la otra chica durante un mes, o donde nos ha llegado después información en donde el chico, la chica que era el agresor, menos mal, no ha sido cambiado de centro. Algo que
con carácter general suele ser la víctima quien es trasladada del centro, pero no. En alguna ocasión nos hemos llevado la alegría de que ha sido el agresor quien ha sido el que se ha ido a otro centro, que es justo lo que hay que hacer. Que va a castigar a la víctima. Porque eso además le da un sentimiento de culpabilidad a la víctima desde la agresión, pero cuesta mucho todavía que los centros educativos apliquen el protocolo, sobre todo porque, insistimos, cuando un menor lo cuenta, una menor lo cuenta, ya ha pasado mucho tiempo, ya es una situación que es constante, que es periódica, y por supuesto si el cuerpo docente y el equipo directivo es consciente de los rasgos más evidentes, que vienen incluso en el propio protocolo, muchísimas de las situaciones que se dan de acoso o de ciberacoso en centros educativos sobre chicos y chicas del colectivo no sucederían. Claro, porque lo más normal es que además sea en el colegio, que es donde interaccionan con otros y otras iguales. Y allá donde normalmente, bueno, pues se detectan todos estos casos que el crío o la cría lo están pasando mal. Más que, bueno, pues en el entorno familiar o más cercano socialmente. En el colegio, que es donde interaccionan con otra gente. Y ya sabemos que ya hemos pasado todos por la edad infantil, la adolescencia y demás. Que los niños y las niñas somos a veces muy crueles. Sí. Además que... A veces... Bueno, no sé, ya sí hablar yo. A ver, sí, Isabel, por favor. Sí, habla. Quería decir que sí, que hay un protocolo, que el protocolo está, para que lo entienda la gente, como dividido en dos partes, ¿vale? La primera parte sí se suele hacer, que es cambiar el nombre de este menor en Séneca. Está Séneca informal, Séneca formal, ¿vale? El Séneca... ¿Te refieres a que si una niña pasa a niño, un niño a niña porque están y demás, que le pasan de Isabel a Luis? Sí. Entonces su nombre tiene que estar lo formal, no meramente formal. Sí, en Séneca, ¿vale? El primer punto, cambiar a este menor su nombre en Séneca informal. O sea, ¿Cuesta mucho trabajo llegar hasta ahí? No debe de ser relativamente difícil, porque es que los centros educativos porque tú llegas tienen el protocolo. Tú llegas al centro y le dices, mira, aunque no haya pasado nada, mira, mi hija es trans, sí. Antes se llamaba Lucía y ahora quiere llamarse Pepe. No existe ninguna clase de problema y si se hace las cosas bien y el centro está concienciado y sobre todo si se conoce el protocolo es una cuestión de 20-25 minutos. Nada. Es decir, pero si nos encontramos situaciones en donde por desgracia, y no hay que irse demasiado lejos, insisto, de este lugar donde nos encontramos ahora mismo, los centros educativos se han puesto especialmente reticentes, argumentando justamente eso. Estamos hablando de una moda. No estamos hablando de ninguna moda. Estamos hablando del desarrollo de un derecho fundamental como es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que también pertenece a los chicos y chicas menores de edad, los chicos y chicas trans, y por tanto se tiene que proteger especialmente, sobre todo en esas edades, y en donde Ana lo puede decir mucho mejor que yo, en ciertas edades cuando está cambiando tu cuerpo y estás viendo cómo el cuerpo que tú te ves ante el espejo no es el que tú sientes, es un auténtico martillo, y que te nieguen lo único a lo que en principio puedes acceder en determinadas edades, que es a tu nombre, y que además te lo nieguen por un simple desconocimiento de la norma. Oiga usted, que tiene usted que cumplirla, que es usted funcionario adscrito a la administración de la Consejería de Educación. El desconocimiento no exime de cumplirlo, obviamente. Es decir, usted no puede esgrimir que esto es una moda porque eso está causando un perjuicio en la integridad moral del menor o la menor y un daño que si no se corrige a tiempo podría además ser totalmente irreparable. Pues bien, y estamos hablando de un docente, porque Ana, lo que apuntaba él, ¿cómo vive un chico o una chica estos años complicados para todo el mundo, en esa edad para todo el mundo, si encima se le suma esa carga enorme? Pues si partimos de la carencia de habilidades personales y habilidades sociales que se tienen en estas edades de la adolescencia o de la preadolescencia, pues lo viven de una manera pues bastante complicada a nivel emocional, porque se encuentran, en algunos casos, tienen la suerte de tener también el apoyo de los padres. Pero es que en algunas ocasiones ni siquiera cuentan con el apoyo de los padres. Esto no es una moda. Esto llevamos unos años, gente que llevamos dedicándonos tiempo a estos temas y haciendo estos acompañamientos, y los que estamos formados y los que estamos concienciados de que hay que ayudarles y hay que apoyarles. La transexualidad ha existido desde que la humanidad existe. La transexualidad no viene ahora desde hace unos años que hay más asociaciones, no. Lo que pasa es que ahora... Lo que pasa es que había años que te metían en la cárcel, como hacen en otros países. Claro, ¿qué pasa?
que ahora se le está dando Desgraciadamente. más visibilidad porque hay gente que, como estamos diciendo, que nos dedicamos a este tema y que hacemos esos acompañamientos. Muchas veces nos encontramos con casos en los que se dice que hay acoso dentro de los institutos, que entre los mismos compañeros y las compañeras no se respetan. Nos encontramos con chicos y chicas y chiques que hacen intentos de autolisis, intentos de quitarse la vida, o esos cortes que nos encontramos en la edad de los adolescentes principalmente. Ahí hay que averiguar qué es lo que está pasando, y algunas veces yo en mi trabajo me he encontrado que hay un tema relacionado pues con la orientación sexual o con la identidad sexual, porque no quieren decirlo en casa, porque tienen miedo, que es lo que mayoritariamente o principalmente trabajamos muchas veces en estos casos. Tienen miedo a decir soy o me siento de esta forma. Pero una cosa, Ana, porque cuando algún crío, alguna cría, adolescente, más mayor, más joven, llega a vosotros, no llega solo. No llega solo. Quiero Normalmente decir que los que no están arropados, apoyados por el entorno familiar, por los padres, por gente cercana y demás, no llegan. Efectivamente. Muchas veces lo que nos llegan son los padres preocupados y las madres para que averigüemos qué es lo que le pasa a su hijo, porque no son capaces de llegar al fondo de la cuestión. Entonces vienen preocupados para ver, que se evalúe y a ver qué es lo que está pasando. Entonces, algunas veces pues tenemos la suerte de que la persona adolescente habla, otras veces no habla. Cuesta mucho trabajo en muchas ocasiones, por lo menos bajo mi experiencia, que se pongan delante de un profesional porque se creen que van a estar cuestionados. También tengo que decir que, y quiero que esto se entienda bien, hay profesionales de todo tipo en todas las profesiones, ¿eh? Y algunas veces yo me he encontrado malas praxis de determinados profesionales, pero ya no solamente de la psicología, sino incluso de la misma abogacía, que por una falta de orientación o de formación en cuestiones tan básicas, Sí, han como metido la hablando hace un rato pata. de los docentes Claro, también, por ejemplo. una Se puede meter la pata. psicóloga llegar a decir que bueno, pues que esto era una manía que se le había metido a la niña en la cabeza, una manía. Mira, yo desde hace unos meses pues tengo la suerte, aunque es mucho más trabajo, pero bueno, como suele decir, palos con gusto, Sarna con gusto no sarna pica. con gusto no pica, ¿no? Soy la responsable del Colegio de Psicología de Andalucía Oriental, de las 4 provincias, Málaga, Granada, Almería y Jaén. Llevo la sección de Psicología de la Sexualidad y Sexología. Y bueno, como estamos empezando a caminar desde hace muy poquito tiempo, uno de los objetivos principales que nos hemos marcado dentro de esta sección del colegio es precisamente la formación de los profesionales. Porque yo cada vez que me acuerdo de cómo tuve que tratar a aquella familia en la que me venía totalmente destrozado porque había sido tratada por otros compañeros y que encima se habían sentido culpables porque le echaban la culpa a los padres, lo que tú decías, Isabel, de que eran los padres los que estaban alentando Estás eso. consintiendo que estas Claro, tonterías. tú lo estás consintiendo. Y luego también te encuentras en algunos centros que evidentemente, era lo que decíamos antes, si tú no tienes información, fórmate, o por lo menos respeta y cállate la boquita. Pues sí. ¿Vale? Hace un par de años, en un instituto de Linares, ya nosotros, Pepe y yo, venimos de Linares porque allí es donde vivimos y donde yo trabajo, aunque trabajo por distintas zonas también, pero bueno, allá es donde estoy ubicada principalmente. Me llamaron de un instituto una orientadora, amiga mía, que me dice: Ana, a ver si podemos quedar un día porque no sé ya lo que hacer con una profesora que había en ese instituto que se negaba a llamar a un chico trans por el nombre que él quería que le llamaran. Y no sabían qué era lo que hacer con esa profesora. O sea, se cambió en Seneca sin ningún tipo de problema, lo que tú dices, pero ella 25 minutos personalmente se negaba. pero No, en es clase mucho más se negaba. frecuente lo que ella está, Sí, lo que sí, está diciendo Ana, es muchísimo exactamente. más frecuente y casos Grave. podemos encontrar por toda la provincia. Yo tengo un par de casos también de en la provincia muy, muy concretos. El profesorado se niega. Profesorado que se niega con toda, pero con toda su contundencia. No, tú directamente tu ficha apareces con el nombre tal y eres tal. Denunciable, ¿no? Por supuesto, porque es un incumplimiento del protocolo. Es Claro, que además es que entre
entre lo que Además de lo que le, cuando de los estáis daños hablando- que le acarrea a un niño o una niña. Claro. Es que cuando lo que estáis hablando, aparte Lo ha de vivido Pepe, en parte. los déficits que tienen los profesionales, pues lógicamente, como dice Ana, pues hay que dar formación y hay que intentar que cada vez sean profesionales más cualificados. Pero entre las cosas que estáis diciendo, por ejemplo, cuando hablabais de los centros educativos, decías tú también, psicóloga, abogacía, en los centros educativos y en cualquier otro ámbito se reproduce las mismas pautas que se dan en toda la sociedad. Yo decía al principio, no solamente no hablar, es ocultar, ignorar. Es que los comportamientos y las pautas Sí, son tapar. exactamente lo mismo. Entonces, Claro. por eso a los centros educativos pues les cuesta mucho trabajo poner en marcha. Precisamente les cuesta. O sea, les cuesta mucho trabajo ponerlo en marcha porque la tendencia es la misma que tiene toda la sociedad. Claro. Ocultar e ignorar siempre que se pueda, intentar evitar La que cualquier responsabilidad de una cualquier educadora es caso muy se ponga. importante. Sí, La pero- responsabilidad de una sí, educadora sí. con menores muy gorda. Sí, no, es que además los comportamientos, cuando estabais diciendo, es que lo estamos viendo desgraciadamente por algunas opiniones que tenemos que escuchar diariamente sobre este tema, o por ejemplo con la violencia de género. Muchísimos temas estamos teniendo que escuchar opiniones que, por ejemplo, en el caso que estamos tratando, tienen desconocimiento, o sea, desconocen totalmente de lo que están hablando, pero dejan caer una opinión que, como tú decías ahora mismo, es que es un delito, es que es transfobia en ese caso. Totalmente. Y entonces, Cometido por un funcionario público en un espacio que es público también, que es un edificio de la administración, es decir, no lo olvidemos. Y que encima está hablando de una menor. Exactamente. Menor. Y que hay centros educativos que en lugar, por ejemplo, de querer activar el protocolo en este sentido, yo conozco casos en la provincia de Jaén donde el menor o la menor ha dejado de acudir al centro, el centro es conocedor de lo que está sucediendo y en lugar de activar el protocolo por acoso por su identidad de género o también por ciberacoso, que existen protocolos también muy concretos, comunica una situación de desamparo para el sentismo escolar. Y así se exime de su responsabilidad de activar el protocolo ante la situación que está viviendo el menor o la menor. Eso está pasando aquí en nuestra provincia. Claro, me lavo las manos. Me lavo las manos. Sí. Con lo fácil que sería directamente leerse el protocolo, que se tarda en 10 minutos y actuar en consecuencia. Es decir, usted es funcionario de la administración adscrito a la Consejería de Educación, léase el protocolo que usted mismo tiene que aplicar, porque de lo contrario, pues si por ejemplo esta familia o cualquier otra persona llega a fundación o a algún compañero o compañera en ejercicio de abogacía, que afortunadamente hay muchos que no tienen formación, pero algunas veces nos encontramos con compañeros que sí la tienen, pues mire usted, pues usted tendrá que enfrentar el correspondiente procedimiento penal por dejación de funciones, prevaricación o cualquier otra circunstancia que podamos intentar aplicar en su circunstancia concreta. Pero sí es cierto que todo esto se podía evitar y muchas situaciones de muchísimo sufrimiento. Pero sí, una travesía, vamos, injusta y cruel que tiene que Tremendo. pasar el niño y la niña, ¿no? Yo voy a contar mi Caso. caso, porque yo lo tengo en casa. Luis lo sabe, que a mí me costó mucho trabajo en que en nuestro centro educativo activase Activar el protocolo. Fueron más de 3 semanas, ¿verdad? Fueron más de 3 Intensa, semanas. además. Sí, sí. Porque ahora Supuestamente, la cría lo estaba pasando mal. Claro, supuestamente mi hija tenía una moda. Y en las actividades, De la moda en que me la- hace sí, gracia, sí. era por si no en, fuera tan la- serio. en las actividades, cuando hacían algún examen o hacían alguna actividad, ponían sabiéndolo, ponían su nombre anterior y ella tachaba su nombre y ponía debajo Un hombre. El que era. nombre elegido. El que Un hombre. Claro, Claro. mi hija, como no estaba el protocolo activado, mi hija no podía entrar al baño de las niñas. Pues imagínate el montón de horas allí aguantándose. Cuando llegaba a casa, es que muchos días llegaba. Iba para reventar, o se Y lo con ves el- encima y o se se lo había acabó. hecho. Ya está. Entonces, pues claro, tienes que. Los profesionales tienen que estar preparados, formados para saber cómo dirigirse a estos niños, a estas niñas, porque el centro educativo se supone que debe ser un núcleo seguro. Igual que tiene que estar el núcleo seguro de casa, también tiene que estar el núcleo seguro el centro formativo. Y sí es verdad que ahora están empezando a activar los protocolos, pero como he dicho anteriormente,
no se activan del todo, porque sí, ahora están poniendo el nombre, ¿Qué hacer, Isabel? meten el nombre en Porque nos Seneca. hagamos una idea de qué hay que hacer. Alguna persona que te esté viendo, que no Sí, sepa, que sí, tenga sí, dudas, sí. ¿qué hay que hacer para que Pues un hay protocolo? que ir al centro educativo, hablar con el director, llevar un documento, ¿vale? Que si alguien está escuchando lo necesita, nosotros tenemos ese documento y el centro educativo también lo debe de tener. Debería tenerlo, ¿no? Sí. Firmado, rellenado y todo eso. Y en nada, como dice Luis, en 25 minutos ya tiene que estar metido en Seneca, como digo yo, para que me entienda la gente, informar. ¿Vale? Informar me refiero porque aún no tienen los datos cambiados en su documento de identidad. Cuando ya se tenga su DNI cambiado, ya todo su registro civil y todo, entonces pasaría ya, hay que comunicarlo al centro educativo, pasaría ya a Seneca formal para que la titulación ya le venga con su nombre, ¿vale? Eso por ahí. Eso ya sí se está haciendo, ¿vale? El que entren al baño de los niños, si se identifica Los niños como o niño, niñas, pues, lo o que el son. baño de la niña, ¿vale? Pero está la segunda parte que no se está haciendo, que sería formación al profesorado, formación al alumnado y pues formación a familiares de los centros educativos. ¿Para qué? AMPA. Sí, la AMPA. ¿Qué es lo que pasa? Si no se está haciendo eso, pues como esos niños, compañeros de clase, no saben, no entienden lo que es la transexualidad, que ellos entienden según lo que ellos Ellos entienden. teóricamente ven que es un niño que travesti. entra a un cuarto de baño que es de niña Sí, y no, pues no ya, lo claro, si a estos Ya niños, tenemos lío formado. si a estos niños se les hace de entender, ¿por qué cuando están en infantil no tienen esa, como digo yo, Ay, esa la maldad, inocencia, la inocencia. Porque hay niños pequeñitos, porque como he dicho antes, desde la edad del habla lo están empezando a manifestar y hay niños más exageradamente, esos padres lo detectan a Sí, tiempo. o que ellos mismos se ¿Vale? identifican antes o Sí, después. sí. Entonces, es importante que el profesorado, sobre todo también de infantil, esté Bien. formado para que detecten a estos niños en el aula, ¿vale? Y si los padres en casa no lo detectan, pues que sean los profesores los que se dirijan a los padres y digan... Sí, o que en el momento de su vida, que a lo largo de su, sí, sí, trayectoria educativa vean algún Claro. signo que estén en contacto con padres, con madres, con familia. Exactamente. Y ya, estos niños nacen, crecen, se desarrollan todos juntos entendiendo lo que es la transexualidad infantil. Claro. Cuando llegan a la edad de la adolescencia ya no habría todos estos casos de bullying como hay ahora. Que yo lo que yo digo, las personas de trans... suicidio, de Hablando de conexiones, suicidio, en temas normales, vamos a decirlo así entre comillas, hay entre un 1 y un 2% de Hay gente que no tiene esta carga de intentos de encima. suicidio, ¿vale? En adolescentes, gente joven. En el caso de la transexualidad hay más de un 45% Intento. de intentos de suicidio. Para que veamos la cantidad de menores que están sufriendo. Estamos ¿Y hablando de todo? transexualidad, Isabel, Pepe y demás, están aquí una Sí. madre y un padre de dos niñas trans y demás, pero estamos hablando, aparte de la identidad, estamos hablando de orientación sexual y viendo continuamente en los informativos, en las noticias, en los programas, pues niños, niñas, lesbianas, gays, Sí, bisexuales, de todo tipo, la cantidad de acoso que recibe, porque vamos a establecer, y quiero que me lo expliquéis los profesionales, la diferencia entre lo que es la orientación sexual, lo que es la identidad de género, y vamos a hablar de ello, porque es que se trata de que la gente que nos está viendo lo entienda. En definitiva, de lo que estamos hablando es de educación sexual. Porque si existieran programas de educación sexual que tuvieran una continuidad en los centros educativos y se formara tanto al alumnado como a los padres, como a los propios profesionales, y la sociedad tuviera una educación sexual saludable, que es como se le llama, pues evidentemente todas estas cosas no sucederían y se entenderían pues lo que es la orientación, lo que es la identidad, que ahora lo explicamos. La sociedad está carente de esa educación. Y lo más triste de esto, que yo desde hace un tiempo a esta parte, lo tengo que comentar de la manera que lo voy a comentar. Yo nunca en mi trabajo, ni en las ponencias, ni en los talleres que yo he impartido de aquí para atrás, hablaba del tema político.
Pero es que ahora mismo hay que hablar del tema político, porque por desgracia el tema de la educación sexual, el tema del colectivo LGTBIQ+, se está politizando. Esta bandera y esa bandera está politizada también, porque se tiende a que si estos colectivos son de izquierda, son de derecha. Quiero que me expliquéis las dos banderas ahora, Sí, cuando ya acabe, cuando ya acabe. Sí, sí, perfecto. Entonces, esto no es ni de izquierda ni de derecha, estos son de personas que tienen una orientación determinada o una identidad determinada, y vuelvo otra vez a la misma palabra, yo es que me soy muy pesadita con la palabra, es la palabra respeto. Entonces, se han llegado a politizar estos temas. Que no hay personas del colectivo Yo de derecha, yo que son de tengo izquierda, del colectivo que son de- amigos y gente muy cercana, que unos son de derecha y otros son de izquierda, Yo. porque la ideología política, cada uno también es libre, cada persona es libre Evidentemente. de tener Y de practicar la religión. exactamente, y la religión que quiera, la que y el quiera. equipo de fútbol que elija. Exactamente, exactamente. Entonces, ya os vuelvo a repetir, no me gusta mucho hablarlo, pero es que es necesario hablarlo con los tiempos que estamos teniendo ahora. Y respondiéndote, Encarna, a la pregunta que estabas haciendo, la identidad sexual se define como la persona se siente con respecto a cómo ella es y a cómo se siente. Y a quién es, A quién es, en realidad. exactamente. Y la orientación está relacionada con el deseo que yo tengo hacia una persona del mismo sexo o, Sí, sexualmente, hacia la a otra, mujer, bisexual, o la suerte. exactamente, o personas que no tienen una orientación ni de que es hetero Tan ni homo, definida, tan que son definida. asexuales, ¿no? Sí. O las personas con género fluido, o sea que son términos que son etiquetas que yo creo que no deberían existir etiquetas, pero sí que es verdad que las etiquetas están ahí para que la gente entienda y se informe de lo que significa cada una, ¿vale? Pero no tendrían que existir etiquetas, porque lo que somos personas, y cada uno o cada persona pues tiene una orientación o una identidad determinada. Y hay una cosa que me gusta también explicar, que también se desconoce, y es que esa orientación y esa identidad, puesto que somos seres sexuados, va evolucionando también con el tiempo. Una persona en su adolescencia puede tener una determinada identidad o una determinada orientación, no tenerlo claro o tenerlo claro, y a través de una serie de experiencias o de vivencias que puede tener a lo largo de la vida. Y tengo casos también muy cercanos de gente llegada a mí que eran padres y madres de familia y descubrieron con una serie de situaciones que se les presentó, pues que su orientación no era la que era en un principio. Entonces eso supone también una problemática también complicada. Estamos hablando ya de personas que salen del armario, y no me gusta tampoco la expresión, familia, de hijos, claro, ya con hijos. Entonces yo creo que nadie tiene que vivir en un armario, pero bueno, es la expresión que se utiliza. Y con 40 o con 50 años, pues han dicho, salgo del armario. Es peor que vivir en un armario. Bastante Claro, peor. es que es horroroso. Bastante es que es peor. horroroso. Y además, justamente lo que está diciendo Ana en una ocasión, conduciendo justamente para ver a una persona que había salido del armario ya en su madurez, alrededor de 50-55 años, la situación de rechazo del entorno familiar y el entorno social era tal que lo tengo que decir claramente: si tardo en aparcar más de 5 minutos, me hubiese encontrado una escena en donde hubiese tenido que llamar con una situación Tanatorio, al tanatorio, a la Al Fuerza de forense. Seguridad, a la Guardia Civil, al médico forense, que, es decir, por desgracia, tengo que decirlo de esta forma, claro. hubiese sido necesario levantar un cadáver. Y era una persona de mediana edad también, que en su madurez descubrió su auténtica orientación sexual, le costó romper con toda su vida que familiar. había evolucionado, Exactamente, ya su está. el rechazo absoluto por su entorno familiar, social, también en su ámbito profesional, y eso sucede en muchas ocasiones, y además de una forma muy, muy brusca en determinados entornos, y sí es verdad que todavía nos queda mucho por Bueno, y si es hacer. complicado una persona de 55 años, no quiere ni pensarlo para una de 19, ¿no? Muy complicado. Porque ¿cómo llegó vuestra hija? ¿Cómo os lo contó? ¿Cómo reaccionasteis? Porque para vosotros también sería difícil. Ayer, precisamente que estábamos en una conferencia, me hicieron
una pregunta Parecida. muy parecida y le contesté. Nosotros se lo preguntamos antes de que ella dijera y en un momento determinado dijo, no, yo no... No sé de qué me estáis hablando. Pero tiempo después lo descubrió. O sea, antes hablaba yo que hemos llegado a entender lo que pasaba durante esos 19 años, porque durante esos 19 años pasan pues cosas en las que dices, bueno, no tiene los mismos gustos que el Las resto de los reacciones. niños, no le gusta jugar a las mismas cosas que le gusta a sus compañeros, con lo cual ya, como decíais, pues empiezan los rechazos, las situaciones difíciles y complicadas. Y lo va viviendo durante la vida hasta que llega el momento de la adolescencia en la que se complica aún más la situación porque ya en el instituto hay problemas, tienes que llegar a plantearte en algunas ocasiones incluso cambiar de centro y busca un centro donde pueda estar mejor y encuentras que todo el resto de las posibilidades del centro en el que están son aún peores. O sea, la situación es difícil, es complicada. Y imagino que para ella todavía más. Más. Acudimos a profesionales, antes ha mencionado Ana, profesionales que en un principio pues, parecen que le ayudan a encontrar y que sí que realmente cuando voy a hablar en aquel momento, cuando él dice que es gay, pues sí, parece que todo indica que es Pensaba gay. al principio que era gay, él mismo. Sí, sí. Y cuando en un momento determinado dice, no, yo parece que soy bisexual, pues la psicóloga dice, no, eso es una aberración, Ay, por eso no favor. puede. O sea, te encuentras muchísimas, De todo en la vida. muchísimas dificultades, incluso acudiendo, como dice Ana, a profesionales. Mi hija tuvo la suerte de que el grupo del que se rodeó era un grupo muy diverso, en el que había Gente muchas apañada. opciones y que fueron realmente la que le ayudaron a descubrir realmente ¿Quién era y lo que era. Y tuvo esa suerte, ¿no? No todo el Me mundo tiene imagino esa suerte. que un descanso impresionante cuando hablara con vosotros. Porque Sí. empezaría a comprender. Sí, sí, sí. Bueno, sea, es un un descanso. descanso, pero es Hombre, también que una empieza la nueva lucha, preocupación y empieza la un lucha. nuevo reto de Así es. empezar Empieza la lucha porque es complicado. otro momento. Porque si hablamos de complicación de niñas gay, de niñas lesbianas, de niños gay, de bisexuales, género fluido, creo que la sociedad, la inmensa mayoría, todavía no tiene ni idea de lo que es. La inmensa mayoría, y seguro que no me equivoco si digo más de un 95, pero dentro de a lo que somos capaces ahora mismo en general de llegar y demás, que son chicos, chicas, trans y demás, realmente es de lo más complicado. Sí. Es de lo más complicado, porque cuesta trabajo hacerlo entender. ¿Tú lo entendiste desde el primer momento, Isabel? No, pero es por la poca Porque a ti fue información. ella la que se lanzó a contártelo. Nosotros, Ahí en medio. hay una cosa que coincidimos mucho de los padres que tenemos hijos e hijas trans, que es, sabemos que algo está pasando, Pero no. no sabemos Eso qué. está, no lo sabes. Nosotros pensábamos, porque teníamos un hijo gay, pero su comportamiento era exageradamente femenino, ya de por demás. Pero desde que empezó a caminar, las expresiones, todo. Y lo voy a decir así, un poco así, un No, poco para que lo en entendamos, lo cachondeo, entendamos, así, y la un gente poco que no para romper un poco el hielo también. Me acuerdo yo de mi marido que decía, este chico es gay, este chiquillo es gay, pero gay. Decía. Que luego es un afeminado, vamos. Sí, ya. Y luego sí, a la edad de 11, 12 años, pues le pasaba pues como a su hija. No se ubicaba. ¿Pero por qué no se ubican? Porque no hay información a su alcance. Entonces saben que a ellos les pasa algo, pero no saben cómo gestionarlo, no saben. No saben ni lo que es. No saben. Entonces, mi hija siempre me ha dicho, mamá, yo me miraba en el espejo, pero no me veía. Y empezó sí que yo tengo mucha confianza con mi hija desde siempre. Y me acuerdo que ya
2 meses antes de comunicárnoslo, yo ya estaba... Porque antes sí teníamos un problema, porque no era feliz, no salía de su dormitorio, no se relacionaba con nadie, no saludaba a nadie, no quería vivir. Mi hija no quería vivir. Entonces, pues claro, me emociono un poquito. Es normal que te emociones, no pasa nada. Perdón. Cuando habló con vosotros, Sí, yo ya 2 meses antes de que nos lo comunicó, yo ya le hacía muchas preguntas. ¿Pero qué te pasa? Y sí empezó. ¿y qué sientes? Es que algunas veces creo que soy chico y otras veces creo que soy chica. Mamá, pero no sé qué me pasa. Algo me pasa, pero no sé. ¿Sabes tú con 11 años o 12? Hasta que ya, pues... ¿Qué dijo? Soy un chico. A mi hija le pregunta, ¿quién te sacó del armario? Y te dice, mi madre. Pero tirando de mí así. Tirando de mí Siempre lo así. dice, siempre lo dice. Y aparte, oye, ¿quién eligió su nombre? Ella. Ella. Además que tiene una historia muy bonita detrás. ¿Sí? Cuéntamela. Ella, cuando iba a infantil, tenía una amiguita que se llama, pues, como el nombre que ella ha elegido, Paula. Y siempre, todos los días, hablaba de Paula. Porque Paula hoy ahí va muy guapa, porque Paula ha llevado hoy una diadema, porque un vestido, porque unos zapatos. Lo que a lo mejor ya le gustaba Claro. en aquel momento. Y no. luego, para que veas lo que es la mente, la confusión, la poca información. Que el problema máximo es la poca información. Cuando empezó ya a crecer más, eso de la edad de 9, 10 años, siempre tenía a Paula en la boca. Y nosotros decíamos, pues ¿está Paula? Ay, pero si parece gay. Como que... Parece gay y sin embargo le gusta a Paula. Si creemos que es gay. No es Será que parezca, que será no me gusta bisexual. decir eso de que parece. Si creemos parece que no tenéis ni idea, si vosotros creemos parecéis que que no un chico tenéis idea. gay, ¿cómo le puede gustar a Paula? Si está enamorado de Paula. Nosotros mismos como padres, ignorantes, nos decíamos todo eso. Normal. Y al final era que quería ser como esa niña. Claro. Pero tú Entonces, fíjate, Porque era su referente. Era su referente. Era su referente. Entonces, al día siguiente dice, mamá, Claro. ya he elegido el nombre. Digo, ¿cómo quieres que te llamemos? Dice, Paula. Y yo luego, Hilvanaste ya. sí, a los 2 o 3 días yo ya estaba, claro, recopilando cosillas y ya le dije, ¿te has puesto Paula porque tú querías ser como Paula? Dice, sí, mamá. Claro. Yo siempre he querido ser Oye, ¿y la Paula. hermana qué tal? Muy bien, Genial. muy bien. La verdad que en casa, el núcleo familiar, ya no es núcleo familia de casa, sino toda la Y familia. el entorno, familia, tío, abuelo, en fin, lo que rodea. fíjate si somos tan ignorantes. ¿Cómo porque se llama tu hija, Pepe? Mi hija Sandra. Sandra. Fíjate si somos ignorantes que las primeras reacciones, porque dice la elección del nombre, ¿no? Yo es que estaba pensando ahora cómo nos ocurrió a nosotros la elección del nombre. En tu caso es porque tenía un referente, pero en nuestro caso, la primera reacción cuando soy, bueno, pues, ¿cómo te quieres llamar? ¿Qué nombre eliges? Sandra, ¿por qué? Yo ¿Me gusta? me identifico con Sandra y somos tan ignorantes que intentamos, bueno, ¿y por qué no? Porque ya lo del nombre ya venía de siempre, porque se llamaba José Gabriel y siempre se había hecho llamar Gaby. O sea, ya el nombre había buscado una forma de que no fuera, bueno, Estamos más masculino, que fuera un poco más ahí. ¿por Mi qué hija no igual. eliges Gabriela y te siguen llamando Gaby? No, es que yo soy Sandra. O sea, que a veces no tiene por qué haber un referente, es que se identifican. ¿Qué le gusta? Claro, mi hija igual, mi hija era Enrique y no quería Enrique. Decía Quique, era más afeminado, Quique. Y de siempre, desde pequeñita, siempre le ha dicho, mamá, no me gusta mi nombre. De siempre, con 4 o 5 añitos, siempre lo decía. Bueno, yo conozco a mucha gente que le gusta tu nombre. Yo sí quisiera decir una cosa. El ejemplo concreto de Isabel, de Paula y de su familia, es el ejemplo perfecto de lo que debería ser. Claro. Es decir, una familia que acoge, que arropa, que te ayuda a renacer de nuevo en un entorno donde, por desgracia, sabemos que va a haber siempre cierto nivel de hostilidad, porque eso está ahí. Y eso que vivimos en una ciudad que no está mal, que está que en ese sentido... Bueno, también es verdad que hay una cosa, sí es verdad que cuesta mucho visibilizarse según qué lugar. En la zona donde nosotros hemos detectado algún caso visible, bien por orientación sexual o bien por identidad de género, sí es verdad que son entornos donde ha costado muchísimo y por cada
personas que se visibiliza, hay al menos 10 que no dan el paso de hacerlo todavía. Existe todavía mucho sufrimiento, pero por esa razón el ejemplo de la familia de Isabel, de Paula, de su familia, de su hija, de su marido, es el ejemplo perfecto de lo que debería ser acoger la nueva realidad, que quizás es la realidad que ha habido siempre, pero es como un nuevo renacer. Yo en algún momento lo hablaba con Isabel y decía, no pienses que has perdido a tu hijo, piensas que has dado a luz a un ser maravilloso y que ahora te está diciendo, mamá, estoy aquí, por favor, queredme, ¿qué es lo que necesito? Es Porque importante, yo estaba pensando eso, la sensación de pérdida de la Sí. familia, del padre, de la madre, de Se que vive- mi hijo, que lo he querido, que he estado, pues con José Gabriel. Es que yo quería a mi José Gabriel hasta los 19 años, que lo he querido, que he estado. Y es que, Pues se vive un proceso es verdad que de gano a duelo. Sandra, pero Claro. pierdo a José Claro. Gabriel. Es un proceso duelo, de es un duelo. Es un duelo. un duelo. Hay que aunque la palabra suene fuerte, pero hay que enterrar a Enrique o a José Gabriel, que ahí es donde se trabaja con la familia, y darle la bienvenida a Paula y a Sandra en este caso. Son procesos que se llevan mucho tiempo, porque bueno, todos sabemos un proceso de duelo por las fases por las que tiene que pasar. Y es un duelo pues muy parecido a cuando se muere un familiar o cuando se produce una ruptura en una pareja, o te peleas con tu mejor amigo o con tu mejor amiga, ¿no? O porque te lleves una decepción o un desengaño. Pero la parte más positiva de todo esto es que se termina superando todas estas situaciones, y nada más que de ver la cara de satisfacción de las familias y de los propios chiques, eso es una alegría porque encuentran su sitio, encuentran el apoyo de su familia, que es la que tiene que estar ahí, y eso es una Y a partir de una ahí alegría ir muy ganando grande. batallas, porque Claro. ¿cuánto habéis ganado en felicidad? Totalmente. Es que justamente Totalmente, eso, es cuando que- acaba la incertidumbre, cuando acaba la tensión, cuando acaba el Y, miedo, cuando y- acaba el y habrá rechazo, batallas siempre que ir claro, lidiando. sí. cuando acaba No, todo eso eso, es la ¿qué es vida. lo que queda? Lo que siempre tuvo que haber desde el inicio. El amor de una familia que te acoge y que te dice, aquí estamos para quererte, tómanos que nosotros te tomamos a ti. Lo Y a que partir de sí- esto es mucho más sencillo. Lo que sí hay que animar a la familia es, como decían, a buscar los apoyos y la ayuda que necesitan, porque en nuestro caso, cuando empezó el tránsito de Sandra, pues ella tenía su médico, su endocrino, su psicóloga, pero cuando nos llevamos mucho, unos meses, o sea, ese proceso, ese duelo, su madre y yo decíamos, "No, es que nosotros también necesitamos un psicólogo, una Ayuda, psicóloga". ay, hombre. Y en nuestro caso tuvimos la suerte de encontrar a Ana, ¿no? Entonces, animamos a las familias que se encuentren en esa situación a que busquen esa Sandra está ayuda. genial ahora, ¿no? Genial, genial. Está estudiando su segundo grado de formación profesional y felices Encantada de y la vida. contentos. Y quería decir, porque estamos detectando desde que estamos intentando impulsar la delegación de Tete en Linares, pues familias que están encerradas en sí mismos, que hay mucha dificultad para sacarlas de ahí, y que ves perfectamente la infelicidad y el sufrimiento. Entonces, mientras Porque, no se busquen esos vamos a apoyos, ver, un padre, una madre familiar, el entorno más cercano, la gente que quiera un cría o una cría, y que detecte que está sufriendo, porque puede ser gay, sexual, lo que quiera, lo que sea, y que detecte cuál es el primer paso que debe dar. Ir a profesionales, acercarse, hablar con el chaval, Lo primero de todo, informarse. es escuchar a tu hijo. Para mí, lo primero de todo. Primero de todo, escucharlo, y luego... Vamos a ver si lo entendemos. No, sí, es verdad, pero sobre todo siéntate junto a tu hijo, junto a tu hija. Habla, déjalos que expresen lo que son, lo que sienten, sus sentimientos, porque para eso estamos los padres, para apoyar, para cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos. Y luego, ahí sí hay que ir a donde haya que ir, buscar un buen profesional, para eso está. Y si tenemos que ir toda la familia, pues vamos toda la De la familia. manita, para pero- Yo alguna vez le he dado un consejo Sí. a alguna familia, como la de Isabel, mi
Yo soy jurista, no soy psicólogo, pero estos son 5 pasos que yo aplico en estos casos y se lo digo así siempre a la familia. Mira, lo primero que tienes que hacer es esto. En primer lugar, escuchar mucho. En segundo lugar, hablar poco. En tercer lugar, preguntar lo que no sepáis. En cuarto lugar, pensad bien y entender todo, y a partir de ese momento hacer algo, que es el quinto paso, pero pensando sobre todo en lo que más necesita tu hijo o tu hija en ese momento, es que le sigas queriendo, porque ha podido conseguir, después de muchos años, de mucha frustración personal, incluso de miedo, de no querer perder tu amor como madre, como padre, si te contaban lo que estabas sintiendo, cuando ya por fin has conseguido tener esa fuerza y te está diciendo, mamá, papá, hermanos, hermanas, soy así, esto es lo que sucede, esto es lo que quiero que entendáis, por favor, queredme. Eso es un ejercicio de valentía. Y lo que cura un abrazo. Exactamente. Porque hay que ver lo que cura un abrazo. Claro, eso es justamente cuando nos llegan casos del colectivo al despacho de fundación. Yo siempre digo lo mismo, Isabel lo sabe perfectamente. Yo siempre digo, hola, ¿qué tal? Soy Luis, bienvenido al despacho. Antes de empezar, ¿necesitas que te dé un abrazo? Nos damos un abrazo, lloramos como no hemos llorado quizás en meses o en años, y a partir de ahí nos ponemos a trabajar, porque eso es realmente lo que hace falta. Muchas veces tenemos que hablar menos, escuchar mucho y abrazarnos más. Los besos y los abrazos, qué terapéuticos son. Parece que estaba describiendo la primera visita que nosotros hicimos a Ana. Nos echamos a llorar. Es que es así. Nos abrazamos Por cierto, y empezamos a planificar. Ana lo ha comentado antes, pero IHF España firmó un convenio también con el COPAO hace unos cuantos meses de colaboración precisamente en materia de asistencia psicológica a cualquier persona que lo necesite. O sea que más que nada, porque ya que ella lo ha anunciado al principio, pues por lo menos que se supiera que tenemos un acuerdo de colaboración específico entre el No, y COPAO cualquier IHF. persona que no esté viendo, Pepe, Ana, Luis, Isabel, si piensa que le podría ayudar, ¿qué puede hacer? ¿Cómo se dirige a vosotros? Pues... ¿Tenéis vuestro Facebook, vuestra web, vuestro...? Sí. Tenemos visible? un grupo de Facebook, tenemos también por Instagram, tenemos también el correo electrónico y mucha gente, a mí de aquí por lo menos de aquí de Personalmente Baece, se dirigen. ya hay familias que se Que sepáis que dirigen. a mí me ha dicho un montón de gente a raíz del programa que hicimos el año pasado. ¡Qué valiente! ¡Qué mujer más campeona! ¡Qué pionera de verdad en la defensa! Sí, porque cuando son ciudades pequeñitas, la gente tiende a esconder. Y tú Que dices, no se enteren, que no ¡qué sepan, que no pionera! Ni que no sé digan. cuánto, que quiero a mi hija y punto. Es que no hay que esconder nada. Es que porque vamos a esconder, Que que no si ha matado a escondemos nadie, que no ha matado a nada. nadie, ni Es ha absurdo, robado, ni- es que, absurdo ¿no? esconder el amor y la felicidad. Son dos cosas que nunca se Gratis. pueden Sí, esconder. gratis. El ser feliz y el amar libremente a la persona que tienes a tu lado, es que son dos cosas que nunca se pueden esconder. Nadie debería haberse forzado ni sentir miedo por ser feliz o por ir de la mano con la persona a la que ama por la calle. Es que no hay nada más bonito en este mundo que ir precisamente por la calle y gritar a los 4 vientos a la persona a la que amas, te quiero. Es que no hay mayor gesto de amor, y ese precisamente, ese amor y esa felicidad nunca se pueden En un esconder. mundo de guerra. Claro. En un mundo de guerra. Yo no... Sí. Te voy a hacer una sugerencia. Vuelve a repetir qué significan las banderas. Eso. Que pidas qué perfecto, significan las cuéntanoslo. banderas. Venga, cuéntanoslo. Y ahora yo también quiero decir Cuéntanoslo, algo. que te lo hemos preguntado, porque Bueno. quizá identificamos mucho más Exactamente, arcoíris. la bandera del arco iris que transmite pues esa alegría de la diversidad de los distintos colores. Para mí significa libertad, igualdad, diversidad, respeto y bueno, pues lo que son las diferencias, lo que yo hablaba Alegría de antes, esos colores exactamente, vibrantes. de una reivindicación del colectivo, ¿no? Y la bandera trans, pues que nos la explique Isabel. Bueno, eso ya... Y Pepe. Explícalo tú mejor. Vamos, Pepe. Venga, Pepe. Ánimo. Explícalo. El azul, el rosa palo, Tú lo el explicas blanco. mejor. Venga, explícalo No, tú. tú Te animo a que explícalo seas tú. mejor. Venga, Que que la no, primera que la he no, hecho pues muy ya bien. está. Vamos por esta. Pues nada, Ella lo explica. la transexualidad yo creo que es un juego de colores con el rosa y el azul que tan... ¿Vosotros recordáis? Están- Vosotros sois más jóvenes, pero ¿recordáis cuando era? Que va a Los ser niño o vestidos niña a azules, comer exactamente. y cuando no sabía si iba a ser niño o niña, decía, bueno, blanco.
Claro. Blanco, no sé qué va a ser, Claro, pues blanco. claro, claro. Además que también está todo esto relacionado, que no hemos hablado de la expresión de género, Sí, de efectivamente. cómo a nivel social, si vas vestido de azul, se te encasilla como femenina, perdón, como masculino, y si estás vestida de rosa, pues Y si tienes eres el pelo una largo, chica, y si te pintas los exactamente, ojos, y si te exactamente, dejas las los uñas largas, tacones, Es y si lo te que- pintas la uña, pues sí. efectivamente. Es lo Que ahora que- hay cantidad de gente joven, porque hemos evolucionado. Ah, venga, la sociedad en general, al 100% parece que ha asumido un hombre que se depila, que va... Mucha gente lo interpreta, bueno, porque hará deporte, porque quiere, y punto. Ya está. Una persona que se pinta los ojos, da igual que sea un hombre que una mujer, que Claro. se pinta la uña, da igual que sea un hombre o una mujer, que se la deja largas, cortas, que sea hombre, que sea mujer, que sea fluido, que sea trans, que sea bi, que sea gay, que sea lo que quiera. Cada Eso uno es lo vaya que- como quiera, ¿no? eso es lo que y se el rosa llama- y el azul. lo que se Bueno, llama a mí me ahora gusta muchísimo más el azul que el rosa. las nuevas masculinidades, Sí, ¿no? efectivamente. Que sería también para otro programa de bastante tiempo, porque Sí, son la verdad que sí, los porque- cambios que se están pero lo produciendo en nuestra pero yo sociedad. creo que poco a poco la gente Sí. lo va... Bueno, dependiendo exactamente, si a lo mejor nos encontramos en jóvenes adultos es posible, pero por desgracia la evolución que se está viendo en centros educativos, yo personalmente estoy La crueldad de la adolescencia, ¿eh? estoy muy preocupado en ese sentido, porque después justamente cuando si no se corrigen esas conductas, en esa fase del crecimiento se van a trasladar conductas que son totalmente delictivas, que ya de por sí lo son, al ámbito adulto. Es decir, que tenemos que hablar también mucho de las situaciones de agresión en vía pública, en donde nos encontramos agresiones físicas, insultos, amenazas en la vía pública simplemente porque la gente va de la mano con su pareja o se da un beso en cualquier cafetería o en cualquier parque. Eso hay que poner de manifiesto porque todavía está sucediendo Denunciarlo. muchísimamente. Y ser corresponsable. Claro, yo como jurista de fundación lo decimos siempre, hay que denunciar siempre. No es admisible que de 86 casos, ojo, 86 casos registrados, que es lo que nos ha llegado a nosotros. Habrá posiblemente muchísimo Son más, cientos. pero que solamente 5 personas hayan dicho esto no tengo por qué aguantarlo, lo pongo en conocimiento del juzgado, de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, no es admisible. Y básicamente es por querer darse un beso con la persona que te gusta o a la que amas, o por ir de la mano con tu pareja a la vía pública. Esto todavía está sucediendo y los datos son así. Tenemos un serio problema y por desgracia los agresores tienen una media de edad que está decreciendo. Tristemente, lo cierto es que sí, en algunas cosas, lo decíamos esta mañana, parece que estamos dando pasos atrás como los cangrejos en algunas cosas y eso no lo podemos permitir como una sociedad del siglo XXI. Quiero dejaros unos últimos minutillos para que cada uno, en fin, le contéis a la gente que nos está viendo todo aquello que creéis que es importante, que se nos va a quedar en el tintero. Y yo quisiese un pequeño... ¿Cómo? Tírale. Poquito. Vamos a ver. Bueno, es que no quiero que termine el programa sin nombrar a nuestra asociación de Córdoba, TT Córdoba, Todes Transformando, que los tres pertenecemos a esta sociedad, a esta asociación. Es una asociación que está haciendo muchísimo bien por la transexualidad infantil, con un equipo de profesionales exquisitos. Vamos a nombrar a Carmen Jurado, enfermera y sexóloga del Hospital Reina Sofía de Córdoba, a Carmen Jiménez, que es la presidenta de nuestra asociación, bueno, Agustín, Carmen Ceballos. eso, Carmen Ceballos, perdón, que es la te va a presidenta, quedar bien en el tintero, Sí, seguro, ya sí, verás. que es la, José- bueno, José Luis Castillo, José Luis que es el Castillo, médico. que es el médico, el endocrino. O sea, un Que equipo... gente concienciarse. Y es una asociación donde estamos aproximadamente 300 familias, estaremos, a 300 familias de padre y madre con hijos, hijas trans. Y no quiero Hombre, que dejármela, está ¿vale? muy Que bien. sepa la gente que es una asociación muy grande, que está haciendo mucho. Y quiero enseñar que esta asociación ha escrito la primera guía de Anda. personas transexuales, ¿vale? Una guía Guía informativa completa. básica para el conocimiento y acompañamiento de la realidad de las personas trans. Reconéctate con la diversidad de tu ciudad. Aquí también está. Qué chulo, y además están muy bonitos los dibujos ahí. Además que es una Sí. guía muy completa donde te explica el procedimiento para los padres, para seguir todas las pautas de qué es lo que hay que hacer. Bueno, Isabel, y yo que te conozco Vale. a ti, cualquiera que te Y- pare por la calle y te pregunte se lo va a contar también. Sí, sí, además tengo que decir que en el centro de salud de aquí de Baeza dejé varias guías en pediatría, vale, que hay varios médicos que lo tienen. En el centro educativo también dejé la guía.
Así que sepa la gente que sí, que Que sí, si lo que está necesita, ahí está. Allí está. Ahí está. Y que si no, tú que además no eres una mujer que esté siempre encerrada, que se te ve por la calle, que, Sí, que te sí, pregunten. eso. Que te pregunten. Pues no quiero que se nos quede nada en el tintero. Pepe, algo Bueno, que se nos haya quedado y que quieras A trasladar. lo que ha dicho Isabel solamente precisar porque se le ha ido Carmen Jiménez, porque Carmen Jiménez es la delegada territorial de todas estas formandas en Linares, ¿no? Y precisar que hace un año pues éramos 2 familias de Linares, la familia de Carmen y la mía, y en este año que hemos puesto en marcha la delegación en Linares, pues ya además de las 300, pues somos 315. O sea que Paso importante, ¿eh? seguimos impulsando y atendiendo. Y yo, para que no se quede nada en el tintero, las últimas palabras, si me permitís, no van a ser mías, porque además lo he sacado justo cuando le has preguntado a Ana y cómo vive ese proceso esa persona, que justo a continuación ha recordado Isabel el tema de los suicidios, ¿no? Y si me permitís, yo os leo, Claro. porque es de las últimas lecturas que he hecho, y creo que con las palabras de Alana S. Portero, no sé si la conocéis, es una escritora trans, su novela autobiográfica titulada La mala costumbre ha tenido bastante éxito, no solamente en España. Y fijaros lo que dice. Dice, el miedo que se pasa en el armario fabrica monstruos a partir de sombras chinescas. Mostrarme como un hombre para sobrevivir me mordía la conciencia hasta el dolor físico. Nunca llegué a entender por qué la diversión de unos pasaba por encima de la humillación de otros. Tenía el juicio de un Dios invisible que se canalizaba en la mirada de cualquiera, un espíritu sagrado y cazador que saltaba de cuerpo en cuerpo y giraba a mi alrededor como un buitre esperando la rendición de un animal herido. Me cuesta trabajo porque, nada más que de leer esas palabras y lo duras que son. Es duro. Sabía por qué había empezado a falsear mi comportamiento, a masculinizarlo, cuando era niña. Recordaba las palabras y las actitudes adultas que se habían grabado en mi cuarto de juego mental y lo había calcinado. Sabía de mi miedo al rechazo, sabía de mi vergüenza. Al crecer, la vida se bifurcaba inexorable como placas tectónicas que se separan, y no había forma de asir los bordes y de unirlos en una existencia medianamente lisa. Estaba convencida de que a cada intento de vindicarme como la niña, la joven o la mujer que era, le seguía algún correctivo insoportable por parte de alguien. O sea que, muy duro. Sí. Ana, Pues yo quiero decir 2 cosas. es durísimo. La educación sexual es la única que nos puede ayudar a ir entendiendo todas estas situaciones. Y por otra parte, yo siempre me pregunto, porque como trabajo con el sufrimiento de las personas, porque ese es el trabajo que en este caso me elegí y por vocación así lo estoy desarrollando, siempre me hago la misma pregunta. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué? Y me acuerdo, y hace poco me hacían una entrevista precisamente en Televisión Linares y también puse este ejemplo. Yo desde pequeña, cuando veía las películas en las que salían personas de raza negra y estaba relacionada pues, con la esclavitud o la cabaña del tío Tom, o, en fin, este tipo de películas de siempre, yo decía, ¿por qué tanto sufrimiento con las personas negras? Porque hay que tratar a las personas negras de esta manera. Entonces, esa misma pregunta que yo me hacía de pequeña es la que me hago ahora, después de tantos años trabajando, y que todavía veamos la situación que viven estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué esa forma de maltratarla? ¿Por qué ese odio? ¿Por qué ese acoso? ¿Por qué ese llegar al punto de tener que matarla? ¿Por qué? Entonces, eso es lo que yo siempre me cuestiono y me hago esas reflexiones, y quiero terminar de esa manera, porque todo el mundo tiene derecho a vivir y a vivir su vida de la manera que quiera y como quiera. Si es queriendo,
Pues Señor muchísimo Sobrejuela, mejor, efectivamente. Yo sí quisiera terminar diciendo pues tres ideas muy básicas. La primera de ellas es hay que denunciar siempre. Ante cualquier clase de agresión, centros educativos, vía pública, espacios de trabajo, hay que denunciar siempre. Sin denuncia no hay conocimiento por parte de la Fuerza de Seguridad, Administración de Justicia, no se investiga y no hay una respuesta por parte de la Administración de Justicia. Así que hay que denunciar siempre. Es lo principal, porque a fin de cuentas estamos hablando de algo tan básico como es la dignidad inviolable de cada persona, de cada ser humano. Y todo lo que hemos dicho está directamente relacionado con ese concepto básico de inviolabilidad de la dignidad humana. Por eso es tan importante que rompamos siempre la cadena de silencio y denunciemos siempre, siempre. En la Fundación, y esta es la segunda cosa, siempre tenemos un pequeño leitmotiv, y es que la humanidad en toda su riqueza y en toda su diversidad es sin duda nuestro mayor y más valioso patrimonio y tenemos el deber y el derecho de defenderla entre todos, entre todas y entre todes. Así que hay que hacerlo, hay que defender la humanidad y esa dignidad humana inviolable. Y en tercer lugar, yo, Isabel me conoce, siempre acabo las charlas que imparto en los centros educativos de una manera muy concreta, que creo que la voy a adaptar un poquito, y es que dirigiéndonos a las personas que nos estén viendo, yo siempre acabo las charlas y quiero acabar de la misma manera. Es algo así como, sé que no has estado viendo y escuchando y sé que has podido pensar que hemos estado hablando de ti. Quiero decirte que no pasa nada por tener miedo. Nosotros tenemos quizá miedo todos los días cuando abrimos nuestro correo electrónico o encendemos nuestro teléfono porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar. No sabemos si vamos a llegar a tiempo, si vamos a saber ayudarte, si nos vamos a equivocar. Pero sí queremos decirte que cuando tú estés fuerte para dar el primer paso, ahí estaremos. Te tenderemos nuestra mano y habrá un montón de personas más que se unirán a darte esa mano. Que iremos incluso a darte un abrazo y daremos el primer paso por ti si tú no eres capaz de hacerlo. Y que sea cual sea la decisión que tomes y cuando la tomes, ahora mismo, más tarde, cuando nos veas por la calle, a Isabel, a Pepe, a mí o a Ana, en cualquier momento te recibiremos con los brazos abiertos, porque desde ya, si nos necesitas, te estamos esperando. Muy bien. Pepe, Ana, Luis, Isabel, muchas gracias. Nada. Feliz A vosotros. Día Internacional del Orgullo LGTBI. Igualmente. Y que todos tenemos derecho a ser ¡Felices! eso. Y ¿Quiénes somos? Y a ¿Quiénes somos? crecer en libertad y en dignidad. Como dice la Hay declaración... bastante sufrimiento, ya hay bastante miedo, bastante dolor inevitable, enfermedades. Vamos a ser, además, listos. Y vamos a intentar, siendo listos, ser felices y hacer felices a los que nos rodean, porque una sociedad más feliz, todos viviremos mucho mejor. Y todo. Gracias también a la televisión de la Luma, Sí, eso. que ha hecho posible esto, porque los medios de comunicación también jugáis un papel muy importante importante. a la Hay hora que de dar dar visibilidad. visibilidad, efectivamente. ¿Qué va? Gracias Vuestra a vosotros labor- por el trabajo Claro. que estáis haciendo, y lo nuestro no es ni más ni menos que nuestra obligación, os lo digo de verdad, ética, moral y de compromiso social en los municipios en los que estamos con nuestra gente. Sí. Así Pero que- sois el cuarto poder y con este cuarto poder queremos transmitir este mensaje, como dice la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos, seamos quienes seamos o amemos a quien amemos, hemos nacido libres e iguales en dignidad y en derechos. No hay que olvidarlo nunca y ese es quizá el núcleo esencial de la celebración del orgullo. Estupendo. Y a pintar por estas banderas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.